Pues este es un acto que se organiza en colaboración entre la Sociedad Cultural Gijonesa y el Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras de Asturias. Y el sentido de este acto es presentar en Asturias, y aquí en concreto en Gijón, el informe sobre segregación escolar que el Observatorio de Segregación Escolar y Comisiones Obreras han elaborado y que elaboran cada 2 años. La segregación escolar es un tema tabú. Ninguna comunidad autónoma, ningún gobierno de las comunidades autónomas habla de este tema y de cómo en realidad hay segregación en los centros educativos y hay factores estructurales derivados de las políticas que aplican los gobiernos autonómicos, políticas todas ellas de marcado carácter neoliberal, que están generando pues bolsas de exclusión también en la enseñanza, ¿no? La escuela pública, que debería ser un lugar de compensación de las desigualdades sociales, acaba convirtiéndose en un sistema subsidiario de la enseñanza concertada y en un lugar en el que, en lugar de corregir en muchas ocasiones por las desigualdades socioeconómicas, pues acaba legitimándolas, porque las políticas de libre elección de centro y otros factores pues están generando pues que se concentren en el alumnado de menos recursos en algunos centros de la pública, y luego haya centros también de carácter elitista, etc. Tenemos aquí con nosotros a Pedro González de Molina, que es el coordinador de este estudio, que además es profesor de educación secundaria en un instituto de la provincia de Sevilla, y también nos acompaña Claudia Aguiral, que es investigadora del observatorio y profesora en la Universidad de Alcalá de Henares. Entonces yo, como estoy siempre en contra de las presentaciones chapas, pues les voy a dar ya directamente la palabra, porque a quienes tenéis que escuchar es a los dos ponentes. Entonces empieza Claudia, que nos va a contar un poco los resultados del estudio y otras cosas. Bueno, muchísimas gracias. No, perdón. Mi papel hoy es presentaros un poco los resultados de este diagnóstico que hemos realizado de la segregación escolar, tanto en España como en sus comunidades autónomas, y una pequeña comparativa con otros países de Europa para ver cómo estamos en este ranking de la segregación. Lo primero de todo es deciros que para hacer este estudio, este diagnóstico, hemos usado la base de datos PISA, del último año, PISA 2022, que se publicaron los datos en 2023. Es decir, no los hemos recogido nosotros, son unos datos de la OCDE y nosotros los explotamos para hacer este análisis. Tenemos que entender que es una base de datos muestral, que no son los mejores datos que tenemos, porque las administraciones nos podrían proveer de datos censales para analizar este fenómeno con muchísimo más detalle y en todas las etapas educativas, pero bueno, lo hacemos con estos datos de PISA, que son de educación secundaria obligatoria, y nos permiten analizar tanto la segregación escolar por nivel socioeconómico, es decir, la segregación escolar tanto de aquellos más desfavorecidos económicamente como aquellos más favorecidos, que como veremos también tiene sus propias dinámicas de segregación, y la segregación del alumnado inmigrante. Y bueno, ¿qué nos dicen los datos? Pues que en España la segregación escolar la segregación escolar por nivel socioeconómico, que es de la primera que hablaré, es de 0,36, ¿no? Un poquito más baja para el alumnado desfavorecido, que es de 0,35, que para el alumnado favorecido, que es de 0,38. ¿Y esto qué significa, no? España entonces tiene un 0,36, esto es bajo, esto es alto. Bueno, pues si lo comparamos con los valores de Europa, vemos que España se encuentra en la parte media-baja del ranking. Estaría la segregación menor que en países como por ejemplo Francia o Italia, pero mayor que Portugal, o mayor que en otros de los países menos segregados, como podrían ser Dinamarca o Finlandia. Sin embargo, esto no significa que España no tenga un problema de segregación, ya que encontramos grandes diferencias en esta magnitud de la segregación entre unas y otras comunidades autónomas. En la cabeza del ranking está la Comunidad de Madrid, que sabemos que está desarrollando numerosas políticas que promueven la segregación, como comentabas, la libertad de elección de centro a través de la promoción de la zona única de escolarización o de programas dentro de los centros públicos, como por ejemplo el programa bilingüe. Pero después de la Comunidad de Madrid encontramos otras como Melilla o Asturias, que estaría a los niveles de Cataluña como la tercera comunidad más segregada.
Además, destacamos que en Asturias hay una gran diferencia entre la segregación del alumnado más favorecido y el menos favorecido, de 0,41 a 0,35, que sería la del desfavorecido. ¿Qué significa esto? Que mientras el alumnado con menores recursos sí que está repartido más o menos equitativamente entre los centros, los alumnos con mayores recursos socioeconómicos tienden a concentrarse en unos pocos centros. ¿Cuáles son estos centros en los que se concentran y se aíslan, se separan del resto estos estudiantes con mayores recursos socioeconómicos? Bueno, pues son centros privados, pero también centros privados concertados, es decir, centros privados sostenidos con fondos públicos que sostienen la segregación tanto en Asturias como en el resto de España. Por poneros algunos ejemplos, en España, en el conjunto de España, la red de centros privados concertados está causando aproximadamente el 20% de la segregación escolar, y en Asturias el porcentaje de la segregación que podemos atribuir a la existencia de estos centros es el 30%. El 75% de los centros concertados en Asturias tienen un porcentaje de estudiantes vulnerables por debajo de lo que le correspondería en una situación ideal, ¿vale? Es decir, los centros privados concertados son centros segregadores. En el caso del alumnado inmigrante, bueno, pues la situación de Asturias cambia un poco. Os decía que en el alumnado en la segregación por nivel socioeconómico se encuentra en la parte alta del ranking, pero en el caso de la segregación del alumnado inmigrante encontramos que es una de las comunidades menos segregadas. Pero os quiero decir que esto no significa que no exista un problema de segregación del alumnado inmigrante en Asturias, ya que, una vez más, los centros concertados están incidiendo notablemente en su segregación. Y solo una vez más, por poneros un ejemplo, porque podéis ver el informe, está lleno de números, está lleno de datos, pero los centros concertados en Asturias, el porcentaje de estudiantes inmigrantes que tienen es el 5%, el 5%, los centros públicos es el 10%, es casi el doble. Y una vez más, una gran parte de su segregación está causada por estos centros. Entonces, ¿qué nos dicen los datos? Pues que sí, que a pesar de esta visión general de España, sí que existe un problema de segregación escolar en algunas comunidades muy especialmente, que podemos estar y empezamos a identificar claramente cuáles son sus causas y sabiendo cuál es su magnitud, que existe un problema, que la segregación es un problema que tiene graves consecuencias, no solamente para el alumnado que está en los centros segregados, también para sus familias, para los centros educativos, para el profesorado y para la calidad del sistema educativo en general y también para la sociedad, ¿no? Pues que solo nos queda hacer y tomar medidas para abordarla, medidas como las que proponemos en este informe, porque, como me gusta decir, ¿no? Si tenemos centros segregados, no dudéis que solo tendremos también sociedades segregadas. Y bueno, esto es un poquito el diagnóstico que os presento. Gracias. Pedro. Muchas gracias a la invitación tanto a Comisiones Obreras como al compañero de Sociedad Cultural que sea Pedro, que siempre es un placer venir aquí a visitarle a tierras asturianas. Dejad de darme de comer, por favor. Dejad de darme de beber. Me gustaría descansar un poco. Bromas aparte, me gustaría pues, cambiar un poco por no volver a repetirme, porque Borja creo que ya está un poco cansado de escucharme decir exactamente lo mismo. Yo creo que sería interesante hacer un pequeño repaso de exactamente en qué momento político o histórico-político estamos viviendo. La década del año 2000, la primera década del año 2000, se produce una generalización principalmente de las escuelas, pues, que se va construyendo entre los años 90, etcétera, y de las universidades, hasta el punto de que hay muchas provincias, como puede ser Jaén, que de repente tiene una universidad pública, lo cual le permite que un montón de gente que en condiciones normales no podría estudiar la carrera porque tendría que desplazarse a Granada, por poner un ejemplo, pues de repente tuviese un sitio donde poder estudiar. Y eso permitió una cierta movilidad social y gente que viniese de clases sociales más desfavorecidas tuviese, si las circunstancias se diesen, la posibilidad de estudiar carreras universitarias. De hecho, cuando estalla la burbuja inmobiliaria del año 2008, se empieza a hablar de que hay una sobrecualificación en parte de la mano de obra, hablando hasta el punto de que había una especie de generación muy preparada que se había expulsada por la crisis económica y la falta de oportunidades. Cosa que hasta cierto punto era verdad, hasta cierto punto. Que fuesen preparadas con títulos, sí, otra cosa es que fuesen preparadas para otras cosas, que eso ya es una discusión, otro tipo de discusión. Pero bueno,
¿Qué se produce sobre todo a partir del año 2012? Que con la aprobación de la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa, de la LOMCE, que exceptuando que fuese orgánica y que la ley ni era de mejora ni era de calidad, entonces, bueno, ni tampoco era educativa, pues empieza a producirse un fenómeno en el que empieza a intentar excluirse a una parte del alumnado dentro de los procesos para alcanzar la universidad, etc. No solo con el aumento brutal de las tasas universitarias, sino posteriormente pues, con procesos como la formación profesional básica que acababa la nada, hasta que luego se modificó, los intentos de que hubiesen reválidas para excluir a una parte del alumnado con dificultades, la gente que entraba en tercero y cuarto de PEMAR y llegaba a cuarto, perdón, segundo y tercero de PEMAR llegaba a cuarto a un curso normal y no eran capaces de superarlo, entonces los profesores hacíamos trampas para probarlo, que es lo que se hacía a fin de cuentas, etc. Pero la idea que había detrás de toda esta historia era la siguiente, que era muy clara. Era cómo vamos a conseguir excluir a un montón de gente que para lo que tiene que servir es para dedicarse a poner cafés o a poner, con todos los respetos, evidentemente, o a poner ladrillos, pero que no hagan otra cosa. Entonces había que cerrar, de alguna manera, ante una situación de competición feroz por los puestos de trabajo cada día más escasos y más de calidad, había que cerrar la partida, de tal manera que los que tuviesen se quedasen con estos puestos. Que además tenían otras opciones de poder conseguirlo, capital social, en fin, que se conociesen los unos a los otros, etc. A partir de esos años se produce un empuje muy fuerte de la enseñanza concertada en muchos de los sitios, que no sufre tanto con la crisis económica. De hecho, recupera la inversión de 2009 en 2016, mientras que la pública sigue todavía por debajo de la inversión de 2009 en la actualidad. Y entonces nos empezamos a encontrar pues, un movimiento que va en la dirección de ir cerrando bien de un lado a otro, que se va a complementando un segundo movimiento a partir de 2021 con la crisis del COVID, que es un movimiento de aumento de las plazas privadas, tanto de la formación profesional como de las universidades chiringuito, que es lo que están apareciendo. Que en el fondo son universidades temáticas para que la gente que no ha sacado la nota en la BAU, porque pues lo que pasa, pues de repente tuviese un acceso a la carrera deseada pagando una cantidad importante de dinero. Un ejemplo es lo que va a pasar ahora en Oviedo, pero en el caso de Andalucía es que ha habido directamente un desembarco generalizado de universidades privadas de calidad dudosa, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que por primera vez hay un sorpaso de las universidades privadas, si las podemos llamar de esa manera, respecto a las universidades públicas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si aún así tu hijo o tu hija, que ha sido educado en un ambiente de privilegios, que ha tenido la opción y la posibilidad de pagarse los institutos privados, se ha sentado al lado de personas teóricamente no disruptivas, la han mandado de viaje a no sé dónde, etcétera, etcétera, no es capaz de poder llegar a la universidad pública porque no le alcanza la nota, no hay ningún problema, que ya te compro yo el título. Entonces, eso en el fondo, ¿cuál es la corriente que hay de fondo? Que está produciendo un proceso de oligarquización. Se está produciendo un proceso de cierre desde la parte de arriba, de dificultar a los que menos tienen o a los que vienen de la clase media y no tienen contacto la posibilidad de alcanzar los puestos de poder más importantes. El ejemplo claro lo podemos ver en la judicatura, la magistratura y los grandes aparatos del Estado, que son nombres y apellidos desde tiempos inmemoriales, etcétera, etcétera, que les permite acceder a ciertos puestos. Entonces, de alguna manera lo que se está diciendo es que sí, usted estudie, pero que sepa que va a ocupar los puestos medios bajos con suerte, si no acaba en el ejército industrial de reserva, en las bolsas de exclusión social que hay en este país, que hay unas cuantas. Entonces ya encontramos otro giro de guión, y es el siguiente. Mientras el año 2008 en adelante la Unión Europea lo que hace es un ataque directo contra el estado del bienestar, porque ese es el objetivo primordial, a partir de 2021 lo que estamos viendo es un ataque directo a la democracia como sistema político. No solo los aparatos del Estado, como hemos visto en más de una ocasión, sino que están reaccionando, en este caso contra el gobierno de coalición, sino directamente estamos viendo cómo si podemos alterar las reglas de las democráticas, mejor para conseguir que la democracia sea la menor posible. Vaya a ser que los votantes, como dijo aquí Tichet, se equivocasen y votasen al partido que no les gustaba a los poderosos. Y esto, uno de los espacios de ataque directo y claro es la educación pública. Porque la educación pública es el garante de la democracia en un país. Es uno de los garantes de la democracia en un país. Porque es el que permite que haya experiencias democráticas compartidas entre alumnos de diferentes clases sociales que comparten el mismo espacio y que se conocen y que se reconocen. Entonces, ese ataque directo, evidentemente, no está pensado, ¿no? Que principalmente se centra en tres grandes elementos. La primera es el avance de la enseñanza privada, ya sea como método para que la Iglesia Católica recupere espacio, como se hizo en su momento, a través de las distintas fundaciones, universidades, etcétera, etcétera. Esto que están perdiendo hace tiempo porque la gente se va desacralizando, ¿no? Y va pasando olímpicamente el asunto, pues vamos a ver si lo recuperamos a fuerza de que la gente se meta en colegios segregados. La segunda, evidentemente,
dentro de esa idea de extender la enseñanza privada es que se luche contra la igualdad de oportunidades como idea, o sea, que se evite que esta se pueda aplicar, pues de una cuestión muy sencilla. Las plazas de FP, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía no son muchas, hay bastantes, pero bueno, al final tú te acabas apuntando a la FP que te pilla cerca, porque es la que te puedes permitir. En caso de que consigas plazas, si no, puedes pagar 6.000 euros e irte a la privada. Entonces, prácticamente a coste de año de universidad privada, o sea, es una barbaridad. Y evidentemente esto también es un proceso de mercantilización de un derecho humano, como está pasando también con la sanidad. A partir del año 2021 estamos viendo se estamos dirigiendo directamente a la mercantilización del derecho humano. Claro, para que esto funcione hace falta generar un sistema que segregue. Y para que segregue, pues bueno, pues tenemos lo que se está produciendo, ¿no? La aparición de centros gueto en barrios y en lugares, evidentemente, con grandes bolsas de pobreza, donde se acumula al alumnado gitano, inmigrante, pobre y a la gente que no queremos tener cerca de nuestros hijos, y el fomento de las escuelas concertadas y las escuelas privadas por parte de las administraciones públicas. Los cambios en las zonificaciones escolares que se producen precisamente para que esto se produzca, o en el caso de Asturias, que es una cosa espectacularmente flipante que un gobierno socialista lo haga, el mantenimiento de colegios que se agregan por sexo. Ha quitado Madrid, pero no nos ha quitado Asturias, una cosa que es bastante incomprensible. Entonces, la idea, evidentemente, es que a través de la excusa de la libertad de elección, que suena muy bien, en realidad no es la libertad de elección de centro, es la libertad de elección de los alumnos que se sientan al lado de mi hijo. Y por tanto, ¿a quién quiero excluir en ese proceso? Y no es porque la enseñanza privada sea mejor. Si tú coges los informes de PISA y tú la variable de clase social la sacas fuera de la ecuación, los resultados son similares. Son bastante similares. Y además, si vas directamente a la zona alta de PISA, nos damos cuenta de que España es un país que no tiene alumnos excelentes, tiene muy poquitos alumnos excelentes. Lo cual demuestra que a pesar de que tú te hayas sentado a Aznar con Villalonga, ninguno de los dos era alumno excelente. A pesar de la escuela en la que estuvieron, en la que había un montón de privilegios y tenían todo el dinero para irse a los Estados Unidos. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es que que la universidad, la escuela privada es un timo. De hecho, hasta el punto de que cuando se han hecho investigaciones, el sistema universitario ha hecho investigaciones, ha descubierto que hay una desviación de hasta 2 puntos entre las notas de la EBAU y las notas del bachillerato en la escuela privada y concertada. Eso significa que se inflan. Y luego, un factor de riesgo en la universidad para el primer año es venir de una escuela privada concertada, con lo cual significa que vienes con una mala formación, porque te han regalado la nota, te han puesto 2 puntos por la cara. Entonces, sin embargo, los nuestros de la pública se les aprueba más, porque se intenta echar, venga, tira para adelante, ¿no? Un empujoncito para que tú puedas seguir tu camino. Entonces, bueno, esa es la segunda parte, evidentemente, de la segregación escolar, y la tercera, evidentemente, es la defensa de la meritocracia, que no deja de ser una justificación, un principio de justificador de las desigualdades, basado en la idea de que una persona que trabaja, pues evidentemente, que se esfuerza, puede llegar a sus más altas cotas de crecimiento laboral y personal, cosa que, bueno, pues no se soporta bajo ningún análisis mínimamente riguroso, pero está bastante arraigado, sobre todo en la clase media aspiracional, que cree que esto va a ser un ascensor social de la hostia. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. O sea, hay un ejemplo claro, ¿no? Juan Villalonga y Aznar, que una carrera maravillosa de Juan Villalonga gracias a ser amigo de Aznar, que evidentemente eso fue por sentarse al lado del mismo pupitre. Y sin embargo, si nos vamos al barrio de Los Perones o al de Las Palmeras de Córdoba, en centros donde hay un 99 o 99 y pico por ciento de abandono escolar temprano en primaria, no en secundaria, en primaria, nos encontramos que ha salido un solo graduado universitario en 15 años, en un barrio entero que tiene bastantes personas. O sea que en el fondo, ¿qué pasa? ¿Que la gente de Las Peronas es más tonta que la media? ¿O es que tiene menos oportunidades? En el fondo, el problema es que debemos sacar el foco única y exclusivamente de los mecanismos educativos para colocarlo en la sociedad. O sea, estos barrios se generan porque hay una situación de paro, desempleo, subcualificación, etcétera, etcétera, que acaba generando una trampa de la pobreza, que acaba generando alumnado pobre, con escaso nivel cognitivo, con dificultades socioculturales, que llegan al aula, que tienen dificultades para poder aprobar en un sistema que está hecho para la clase media. Entonces, las escuelas están hechas para la clase media, para personas que son educadas, que se sientan, que están en silencio, que levantan la mano y se interesan. Y que tienen unos padres detrás que son los que le dotan de todo el capital cultural necesario para poder aprobar. Y nosotros somos la fuerza conservadora que reproducimos las clases sociales sistemáticamente, como diría Bourdieu. Entonces, esto en el fondo no deja de ser un problema muy serio. De hecho, ha surgido un movimiento actualmente de profesores defensores de la Ilustración
como si hubiésemos salido de ella en algún momento, pero bueno, desde de educación como método principal de la política educativa, que se plantean que aquí el problema es que no se esfuerzan, que es que los alumnos no estudian todo lo que tienen que estudiar y que les estamos quitando a los alumnos la posibilidad de clase obrera de ser grandes pensadores, porque la ley y la LOE no les está educando lo suficientemente bien, ni los profesores modernos. Pero sin embargo la realidad es que para mí es una especie de fase superior del corporativismo. O sea, lo que yo no quiero es tener diversidad. No quiero tener que aguantar a los alumnos gitanos disruptivos, ni tengo que aguantar a los alumnos con necesidades ejecutivas especiales. Entonces que se vaya y que me dejen aquí solo a los alumnos buenos. Como una especie de vuelta al BUP, que era maravilloso, pero tenía un 30 y tantos % de abandono. Entonces, es un sistema que expulsa a un tercio de alumnado bueno, pues no es. Total, que por finalizar ya esto. Esto es un problema social y democrático, la segregación escolar, que en el fondo forma parte, evidentemente, de un modelo educativo que tiene la derecha, que tiene su epítome en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Cataluña durante mucho tiempo, y que evidentemente lo que genera son sociedades más segregadas, sociedades más cerradas entre clases sociales y sociedades que no se reconocen los unos a los otros. Por tanto, sociedades menos cohesionadas. Y eso evidentemente va en contra del espíritu de la democracia, que lo que intenta es que todo el mundo pueda ejercer la ciudadanía. Y sin ser libre, porque tiene uno las habichuelas pagadas, conseguidas, pues no puede ejercer sus derechos políticos. Entonces, nos vamos directamente a un mundo cada día un poquito más oscuro. Y por ello, evidentemente, hay que intentar ir en la dirección contraria. O sea, la izquierda tiene que tomarse en serio el problema educativo. La educación no es el último punto de un programa electoral. La educación es uno de los elementos fundamentales que configuran un futuro. Y la izquierda tiene que tomarse en serio, tener un proyecto educativo que no sea solo, única y exclusivamente, parches al proyecto de la derecha. Gracias. Bien, pues antes de dar paso a las preguntas del público, yo sí que quería haceros un par de preguntas. La primera, Claudia, quería preguntarte por los efectos que está teniendo a nivel de segregación el tema de los planes bilingües, porque hay algunas investigaciones ya en curso, sobre todo vinculadas a Madrid, porque es la primera comunidad autónoma que puso en marcha el plan bilingüe, que en Asturias se llama Programa Hable, y quería que nos comentases qué efectos está teniendo en cuanto a segregación y qué se está detectando desde el Observatorio de la Segregación Escolar en ese sentido. Bueno, pues el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid ya tiene más de 20 años de existencia. Más del 50% de los centros educativos sostenidos con fondos públicos están adscritos a este programa, entonces ya tenemos un largo recorrido en el que podemos analizar qué efectos está teniendo en la educación madrileña. Lo primero de todo que sabemos es que el programa bilingüe no tiene unos efectos claros en el rendimiento, en el sentido de que, que haya una mayor calidad educativa y que aquellos centros adscritos al programa haya unos mejores resultados. Muchas veces es lo contrario, porque es lo que tiene cuando se les está enseñando social science en inglés o otras materias en inglés, con las dificultades que esto supone, especialmente para aquellos alumnos que no tienen los recursos socioeconómicos para poderse pagar después unas clases extraescolares, o que no pueden tener ayuda en sus casas para completar las tareas por las dificultades del idioma directamente. Cuando no tenemos evidencias de qué efectos está teniendo, ¿no?, de mejores resultados educativos, lo que sí que tenemos evidencias es que está teniendo unos efectos terribles en la equidad educativa madrileña. Está introduciendo esta lógica del mercado en el sistema público, ya que los centros que se adscriben son son los sostenidos con fondos públicos, pero mayoritariamente públicos, no concertados. Y en los barrios, cuando un centro se convierte en bilingüe y el centro público de al lado no lo es, todos esos alumnos que no son tan deseados, que son más caros de educar, que son más disruptivos, acaban saliendo de ese centro. Aquellos que no pueden cumplir que no pueden seguir las clases. ¿Quiénes son estos alumnos? Pues aquellos con menor nivel socioeconómico, pero también el alumnado inmigrante, que ya tiene la dificultad de enfrentarse, ¿no?, a aquellos recién llegados, aquellos que se enfrentan a la matrícula viva, están aprendiendo el idioma y además tienen que aprender también el inglés. A esos alumnos también se les expulsa de esos centros. También se les expulsa de esos centros a los alumnos con necesidades educativas especiales, y introducen unas lógicas de competitividad entre los centros públicos que antes no existían entre los privados y los públicos, pero introducen estas lógicas mercantilistas. Entonces, lo que estamos viendo es que el programa bilingüe, después de los centros privados y de los centros concertados, sería una de las grandes causas de segregación escolar en el sistema público de Madrid, y que
otras comunidades autónomas, como por ejemplo aquí con el ABLE, están haciendo unos programas similares. Si sabemos por la experiencia que tenemos de la Comunidad de Madrid que tiene terribles efectos sobre la equidad, ¿por qué seguimos promoviendo estos sistemas? ¿No? ¿Qué es lo que queremos conseguir con la educación? ¿Que los chavales sepan inglés o tener sociedades cohesionadas que aprendan a convivir en diversidad, etcétera, etcétera? Porque, aunque sea difícil, ¿no?, de entender, estas dos cosas ahora mismo son incompatibles. Tenemos que elegir, ¿no? ¿Queremos la equidad o queremos el modelo bilingüe y este modelo para sentirnos más parte de Europa? Bien, y ahora os hago una pregunta a los dos para debatir uno de los puntos el informe tiene una parte propositiva en el que se recogen pues, 80-90 propuestas de mejora de la escuela para que sea menos segregadora. Pero a mí hay una que hablábamos ahora en el café que me llama la atención, que es que yo creo que pues voy a plantear la revisión de ese planteamiento por parte de la izquierda sindical y la izquierda pedagógica en nuestro país, que es el tema de la autonomía de los centros educativos. Es decir, en los años 80, bueno, más bien en los 90, con aquella ley que llamaron la Ley Pertierra, la LOPEGCE, se empieza a fomentar la autonomía de los centros comienzan a ser más diferentes entre sí, una cosa que defendía la izquierda, y eso está generando que haya entre comillas, una diferenciación de productos. Es decir, tú puedes ir a un centro a ver su proyecto pedagógico que puede ser totalmente distinto al de otro centro que está al lado. Y esto, a la larga, ha acabado generando que haya en la pública, separados por unos pocos metros, centros gueto. Os pongo un ejemplo. Ciudad Naranco en Oviedo tiene 2 colegios públicos, aparte de un montón de concertados grandes, que son el Parque Infantil y el San Pedro de los Arcos, que están separados a pues, 300 metros más o menos. Uno tiene un 95% de inmigrantes y el otro no. El otro tiene algunos, pero no a ese nivel. Entonces nos estamos encontrando con situaciones que se está justificando en base a la autonomía de los centros cosas súper extrañas. Os pongo un ejemplo de Gijón, no que tenga que ver con que sea un centro gueto, pero hubo un centro educativo que firmó un convenio con una academia por la que le mandaba al alumnado aspirante que tenía matriculado, gente que iba a hacer las oposiciones, para que hicieran prácticas en su colegio. Esto le permitía tener pues 10 o 12 más, pues, decir que tenían codocencia y otras cosas, y que fuera un plus para competir con el resto de colegios del barrio, porque ellos tenían mucha más dotación de personal, porque tenían de manera voluntaria durante meses a profesorado aspirante a interino, ni siquiera a interino, y que estaban trabajando, por supuesto, gratis. Gratis no, sino pagando a la academia por estudiar en la academia y para poder contar que hicieron prácticas durante no sé qué meses con el programa que había en el centro. Esto, lógicamente, cuando tuvimos constancia, estoy hablando del año 2019, 2019-20 más o menos, lo denunciamos y la consejera que en aquel momento, que era Carmen Suárez, que fue cesada tras una campaña atroz que le montó AMPE, el sindicato del Vox de la enseñanza, junto a UGT, aquella consejera acabó cesada, pero entre medias paralizó varios de estos proyectos de este tipo que había en Asturias, ¿no? Aquí en Gijón también tenemos un centro todavía que tiene una psicóloga privada ejerciendo dentro del centro y luego derivando a su consulta por las tardes, allí lo hace gratis por las mañanas, deriva a su consulta por las tardes alumnado con problemas, ¿vale? El Instituto de Roces, donde tenemos un fuerte enfrentamiento el sindicato con la dirección y el equipo del centro, lo digo claramente porque ha salido en los medios de comunicación, quiero decir que le hemos ganado hasta algún juicio a la administración por cosas que pasan en ese centro, que además está en uno de los barrios más humildes de la ciudad y debería ser un modelo de lo que es un modelo del conflicto. Entonces yo quería preguntaros si veis, porque el sindicato apuesta por la autonomía de los centros y la participación de las familias, yo me pregunto qué participación de las familias puede haber, por ejemplo, en un colegio que está en una barriada al lado de una fábrica que se trabaja a turnos, por poner un ejemplo, ¿no? O con la terciarización de la economía en una ciudad como esta, cuando en la hostelería que trabaja muchísima gente, que son padres y madres de chavales de la escuela pública, con jornadas de 12 y 14 horas. Al final,
la autonomía y la participación de las familias acaba convirtiéndose, acaba generando que surjan los centros gueto y que haya gente que se quede por el camino, ¿no? Porque sus padres nunca están en el aula, nunca están ayudando, nunca están participando en el aula porque no pueden, porque unos están durmiendo porque trabajan a turnos, otros están todo el día trabajando en la hostelería o en otros sectores, y al final tenemos una educación pública que cada vez está cogiendo se está estratificando internamente, ¿no? Con centros de distinto tipo, centros que atienden lo que llamamos centros guetos de alumnado muy desfavorecido, centros más o menos normales, otros que van por proyectos en los que tienen que son élite en la pública. ¿No creéis que la posición que tenemos, y nosotros, por ejemplo, el propio sindicato, que la tenemos porque en un congreso se decidió así, de fomentar la autonomía de los centros en el sentido de que se diferencien, unida a la libre elección de centro, está generando más problemas que beneficios? Os la hago a los dos. Bueno, por empezar, si efectivamente, si damos más autonomía a los centros, posibilidades de diferenciarse, y no de diferenciarse por tener una mejor pedagogía, sino por diferenciarse del de al lado. El ejemplo del programa bilingüe también es un ejemplo de autonomía, de decidir: yo quiero este modelo pedagógico porque quiero apuntar a un sector de la población que es el que quiero que venga a mi colegio, ¿no? Cuando juntamos esta autonomía pedagógica en los centros educativos para que creen sus propios proyectos educativos diferenciados, estamos aumentando la segregación escolar. Si lo juntamos con la libertad de elección, muchísimo más. Y lo que estamos haciendo es que cuando hay un buen colegio en un barrio que tiene un proyecto pedagógico novedoso, echar a la gente de ese barrio, y llegan, ¿no?, aquellos que sí que habían optado por colegios ¿no?, de estos de mejores barrios, y lo ocupan ellos, echando a la gente del barrio, porque se convierte en un colegio de mayor calidad. Es decir, que la autonomía no está beneficiando a los alumnos que debería, sino que una vez más vuelve a beneficiar a los mismos. Autonomía, que estamos hablando de la autonomía pedagógica, pero es que si seguimos dando autonomía a los centros, es darles autonomía para elegir a su alumnado, para elegir a sus docentes, ¿no? Si empezamos a promover esta autonomía mezclada con otras políticas que están destinadas a introducir competencia entre centros, sí, sin duda alguna vamos a aumentar la segregación escolar, y es muy problemático. Pedro. A ver, yo creo que hay varias cuestiones. La primera es, normalmente cuando la gente emigra a otro país, tiende a concentrarse en zonas donde haya gente de su propio país, por una cuestión de red de solidaridad pura y dura. Bueno, te vas a Toulouse, por ejemplo, estaba Le Quartier español, o sea, donde se queda Saint-Cyprien République, que es donde se metían prácticamente casi todos los españoles que habían huido de la guerra, y luego posteriormente en los años 70. O sea, lo normal es que se tienda a concentrarse el alumnado inmigrante en ciertas zonas, porque creo que son zonas más degradadas, zonas más pobres, con una red de solidaridad entre los distintos grupos, y ahí se empieza a producir también una huida de la gente que está alrededor, que no quiere compartir espacio con ellos, o que directamente ve como el barrio deja de contar dentro de digamos, las prioridades del ayuntamiento, y empieza a moverse en otra dirección. Eso que acaba provocando que tanto en la zona de zonificación, o sea, como en el modelo de libertad de elección de centro, esos alumnos se acaban concentrando principalmente en el centro más cercano, que es lo que le pasa a la mayor parte de la gente que no tiene muchos recursos, que no van a llevarse el niño al otro lado de la ciudad. Entonces, eso que acaba provocando que a su vez la gente que más o menos tiene ciertos recursos de ese barrio decide llevarse a los alumnos hacia otro centro educativo, cambiando la zonificación o cambiando el domicilio, haciendo triquiñuelas. Eso en Estados Unidos se llama el white flag, que es la huida de los blancos de los barrios principalmente negros. Aquí sería más o menos la huida de la clase media. O sea, la clase media es la que escapa de los barrios populares y se va a otros lugares para no compartir espacio con gente que considera que no son buenos para sus hijos. Eso por un lado. Entonces, no tanto que luego el proyecto de centro puede ayudar, puede fomentar este asunto, pero el primer sustrato es que es la segregación residencial genera segregación escolar. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo otro tipo de cuestiones, de factores van modificando esta historia. El problema que hay, como casi todo en el sistema español, educativo español, es el siguiente. Tenemos mucha legislación y poca gente que controle. Entonces, ¿es mala la autonomía de los centros? No necesariamente. Es mala la autonomía de centros si no tienes a nadie vigilando, porque entonces surgen los monstruos, surgen los chiringuitos. Yo he estado en centros educativos en Andalucía de difícil desempeño y he tenido centros que eran un chiringuito, que había unas corruptelas en el centro de un montón de narices. ¿Por qué? Porque esto pasa lo de siempre. No molestas al inspector y el inspector no te vigila mucho.
¿Por qué? Porque lo que quiere la inspección es que tú no molestes, es que tú no des... Da igual los resultados académicos, ya veremos lo que pasa, pero mientras no haya un conflicto muy gordo allí y los pares no se quejen, que es la segunda sesión de la inspección, el resto se lava la mano y que pase lo que tenga que pasar. Entonces nos encontramos con estos monstruos. Sin embargo, cuando estamos hablando de, por ejemplo, proyectos educativos, es que depende, a mí me genera más dudas porque digo yo, oye, es que si estoy en un barrio excluido y tengo un tipo de alumnado, a lo mejor tengo que tener un proyecto alternativo al proyecto clásico que se aplica en un centro normalizado, porque es la única manera de que ese tipo de alumnados consiga salir. Porque si tengo que aplicarles el mismo baremo que le aplico a los alumnos de clase alta del centro de Gijón o del centro de Sevilla, pues a lo mejor tengo la dificultad de que empiezo a expulsar a gente. Y quizá tengo que hacer otro tipo de trabajo, como por ejemplo en las comunidades, comunidad integrada, ¿no? Con los distintos, trabajando con la familia, ese tipo de cuestiones. Pero lo cierto es que hay muchas veces falta de ideas dentro del proceso, sobre todo lo más importante, falta de evaluación. O sea, el problema del plan bilingüe, como otros problemas que se están generando, es que no estamos evaluando lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el impacto real de estas medidas? ¿Qué es lo que está consiguiendo? ¿Qué estamos consiguiendo con los resultados educativos? Tenemos ahora mismo un plan lector en Andalucía que habrá que evaluarlo en algún momento. ¿Cómo se evaluará? No lo sabemos, pero en principio teóricamente tendría que evaluarse. ¿Hemos mejorado las competencias o vamos a esperar a que PISA nos lo diga? Porque esa es la única evaluación que se hace, que es la de PISA. Entonces, el problema es todas las lógicas mercantilistas que se están introduciendo dentro de la educación pública vinculadas a la competición con la privada y la concertada. Pues las jornadas de puertas abiertas, estar sacando unas fotos el Día de la Paz para demostrar que nuestro centro hace cosas súper chulas, aunque eso no tenga ningún impacto educativo, y todo este tipo de actividades que acaban generando también a veces segregación escolar. Entonces, de algún momento yo creo que hay que replantear tanto que la gente que tiene que vigilar, vigile, y evidentemente replantearnos hasta qué punto de autonomía es bueno y no. Evidentemente la elección de los profesores no, porque además eso ya se ha aplicado. En el caso, por ejemplo, de Cataluña, las direcciones pueden escoger a los interinos directamente. Pues se pueden imaginar cuál es el resultado de eso. Que los interinos generan cero problemas. Cero problemas. Se monta una red clientelar en torno al director de la dirección del centro. Parece un ayuntamiento. Parece un ayuntamiento. Bueno, algún que otro partido político, pero bueno. Se colocan al primo, al hermano y al cuñado. Pero bueno, lo que está claro es que si los centros tienen que estar compitiendo por los alumnos que tienen, van a usar la autonomía Claro. y su autonomía y toda la autonomía que les demos para... intentar diferenciarse. Efectivamente. Y nada, por explicar un poco el alcance de eso, y ya pasamos a las preguntas del público, Gijón, o sea, Madrid, la capital de España, está dividida en un único distrito. Todo el alumnado de todo Madrid puede elegir colegio. Esto generó un desplazamiento de mucha gente a la concertada y que la pública cada vez sea más minoritaria y ahí esté concentrado el alumnado inmigrante. Tú llegas de otro país y ni siquiera sabes que puedes elegir colegio. Ves uno al lado de casa, vas para allí y preguntas. Como pone público, y dices, bueno, este será el que es gratis. Porque la concertada solo existe aquí y hay alguna cosa por ahí en Irlanda y en Bélgica y tal, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, en Asturias no existe el distrito único, es decir, Oviedo está dividido en 12 distritos, Gijón está dividido en 17, Avilés en 7, 8, y sin embargo, Avilés estamos a punto de que nos sorpase la concertada, que ya tiene el 48% del alumnado en primaria y va a pasar la pública al 51%, pero van a acabar en muy poco tiempo superando a la pública. Y Gijón tiene 17 distritos. Pero por explicaros un caso, ¿no? De cómo se está haciendo desde la Consejería de Educación porque se está haciendo fomentar que la gente acabe la concertada. Creo recordar que está aquí Gonzalo, que es el compañero que iba a Gijón, en el Colegio Begoña, se suprimió una línea. Y dijeron, no, si llega alumnado, volvemos a abrir la línea. Entonces, cuando llega una persona a mitad de curso, y tú no vas al colegio y te matriculas, que es lo que todos pensaríamos. Vas al colegio y rellenas un impreso que va a la Comisión de Escolarización de Gijón. Y la Comisión de Escolarización de Gijón determina dónde vas. Como el Colegio Público Begoña, que es el único público de aquella zona, solo tiene una línea y está a tope, no se abre otra línea. Lo que se hace es mandarlo a un concertado. Y esa familia puede ser de aquí o puede ser de otro sitio y no sabe que tiene derecho a que le manden a un colegio público. Pero claro, le van a dar la alternativa al público, pero igual se lo dan en la calzada. Y entonces dices, hostia, no voy a meter una hora para ir y otra para volver todos los días para llevar al crío al cole. Y al final, poco a poco, se está derivando a la concertada de alumnado que debería estar en la pública. Aún así, con todo, Gijón sí que tiene una situación en la que la pública es muy mayoritaria y está un poco por debajo de la media de Asturias, ¿no? de concertada. Pero hay una serie de elementos argucias que utiliza
la administración para reducir el gasto público en educación y poder dedicar dinero a las cosas que le interesan al gobierno regional, como reducir la deuda para luego sacar titulares o cosas por el estilo, pero no tenemos, pero ellos, a pesar de toda su retórica, están generando prácticas que llevan a la segregación y al deterioro de la escuela pública, a pesar de que Gijón esté dividida en 17 distritos, que eso es una cosa que está bien y es una pervivencia de los años 80, cuando empezó todo esto, o de los 90, que no se incrementó, ni se dividieron, ni se concentraron distritos, pero sí que tienen de manera, sin hacerlo público, estrategias para ir perjudicando a la pública porque les cuesta menos dinero el tema de la concertada, les cuesta a ellos, claro, a las familias no, porque en Asturias tenemos cuotas voluntarias, que sean voluntarios o no, que no lo son, llegan y sobrepasan los 100 euros. Hay coles con 10 euros de cuota voluntaria porque están en una zona humilde, pero hay coles con 100 euros. Y eso es un factor de segregación muy grande. Y la administración hace la vista gorda total y absolutamente con el tema de la cuota voluntaria en Asturias, porque dicen que no tienen pruebas ni constancia de que eso existe y que si existiera lo harían. Y eso es una respuesta que da la consejera de Educación con el tema de la cuota voluntaria, que no tiene constancia de que exista en Asturias una cuota voluntaria en los colegios, cosa que es pública y notoria, como todos sabemos, y en Gijón pues también. Nada, si tenéis preguntas desde el público que hacer, pues empezamos ya esta parte del coloquio. Primera pregunta. Buenos días, muchas gracias por las aportaciones que nos habéis hecho del informe. Me voy a presentar en primer lugar para saber desde dónde hablamos. Soy Elena Sopeña, profesora de la Universidad del Departamento de Sociología. Llevo estudiando el tema de la segregación del proceso del jardín de Cantos de Avilés 8 años. Y bueno, considero que conozco un poquito la problemática. Me alegro y quiero dar la enhorabuena a Comisiones Obreras por estar acompañando este proceso. Espero que no lo instrumentalicen y que realmente nos demos cuenta del peligro que corremos con la disminución de la enseñanza pública en esta comunidad gobernada por un gobierno que se dice de izquierdas, cuando las políticas educativas que está llevando son bastante liberales y mercantiles 100%, tanto en el espacio superior como en secundaria y en primaria. Y creo que el problema de la segregación es un problema muy complejo. Habéis abordado algunas cuestiones, pero voy a hacer dos matices por dos aportaciones que hizo el compañero que me gustaría tener explicaciones también y compartirlas desde el punto de vista. Puso un ejemplo que también he conocido porque tuve la ocasión de dirigir 2 TFGs en el Instituto de Roces. Y quiero hablar de las propuestas, porque, claro, tenemos que ser todos propositivos y participativos para buscar soluciones a un problema tan complejo, ¿no? Primera cuestión, el profesorado no está en este momento suficientemente formado para trabajar con la diversidad en las aulas. No tenemos estrategias pedagógicas y hay que exigir, y tenemos... voy a deciros una cosa, a mucho racismo dentro de la profesión. Lo constato y hay que empezar a hablar también de mea culpa y ponernos muy serios cuando abordamos estos temas, porque muchas veces se nos vienen encima cosas muy graves en la izquierda. Segunda cuestión, la interinidad. La falta de equipos pedagógicos en los centros, la falta de participación de las familias porque les tenemos miedo a las familias, no las queremos dentro de los centros, los profesores, ¿vale? No los vemos como aliados, como posibilidad de organizarnos para una mejora en la participación y para exigir una educación de calidad e inclusiva. Entonces le pregunto al compañero que dice que hay proyectos alternativos como son las comunidades de aprendizaje
que se quiso implantar tanto en el Colegio de Jardín de Campos como en el Instituto de Roces, y parece ser que dice que lo ve como un conflicto. Le quiero preguntar cuáles son las causas que percibe y evidencia en ese instituto concretamente. Al compañero, que creo que parece que tiene información. Te tengo que decir que he hecho la tesis en ese barrio y que también conozco la historia de ese centro. Entonces me asombra que desde la izquierda no podáis ver también cuando hay respuestas alternativas. Bien, bueno, yo trabajé en el Instituto de Roces, quiero dejarlo claro. Conozco bien el Instituto de Roces y lo que era, por ejemplo, hace 10 años y lo que es ahora en torno a la gestión. En el Instituto de Roces hay una rotación de plantilla que no tiene parangón en ningún instituto público de Gijón, incluidos los que atienden otras realidades similares en otros barrios, ¿no? Ni tampoco en los colegios que atienden esas mismas poblaciones. No tiene que ver estrictamente con el tipo de alumnado, que también, sino con el modelo de gestión autoritaria que está llevando a cabo la dirección del centro. Y en esto soy muy contundente. Le hemos ganado juicios a la dirección del Instituto de Roces por cesar de manera arbitraria a directores de departamento, a jefes de departamento, por enfrentarse, por no estar de acuerdo. Bueno, en aquel caso no fue ni por eso, fue por no haber incluido a una persona en un grupo de Google Classroom de matemáticas a la AL, que no tenía nada que hacer en matemáticas porque eran matemáticas, pero bueno. Y se utilizó esa excusa porque el que se enfrentaba, el discrepante, sufría la larga noche del enfrentamiento y la oscuridad y el ostracismo. Esto ha generado que se marche la gente continuamente, los funcionarios de carrera, y que solo haya un pequeño grupo de gente que sigue allí, algunos de ellos de formación profesional, porque tampoco les va tanto en la batalla, compañeros míos de mi especialidad, pero hay un enfrentamiento muy grave en la plantilla y está partido. Y todos los años desde que yo llevo en el sindicato, desde que me fui de allí, acaba el curso con claustros muy conflictivos entre la mayoría de la gente que acaba marchándose y el grupo afín al equipo directivo. Evidentemente hay dos visiones claras del centro. Yo no lo discuto. Y hay un grupo grande de gente que apoya al equipo directivo y hay otro grupo de gente grande, generalmente más grande, pero temporal, que se enfrenta con el equipo directivo. Pero se están tomando medidas neoliberales muy peligrosas en el Instituto de Roces. Comunidades de aprendizaje con monitores que estaban dentro del aula, no de manera extraordinaria, sino habitualmente yendo a las sesiones de evaluación, sala de profesores, teniendo acceso a datos del alumnado que no debería tener nadie, según nos dicen las instrucciones al profesorado, y que la inspección tuvo que intervenir y poner orden en el centro, pero estaban, por ejemplo, vamos a ver, se estaba interviniendo, segregando alumnado dentro del centro que no iba a clase con sus compañeros porque estaban con las asociaciones que estaban en jornada completa dentro del centro. Y se estaban haciendo programas que solo están autorizados para hacerse por las tardes, se estaban haciendo por las mañanas. Y todo ello trabajando con personal que estaba totalmente precarizado. No llegaba a lo del otro cole, que eran voluntarios de una academia, pero bueno, fomentando el subempleo y la precariedad propia de gran parte del tercer sector. Esa parte, la inspección, en gran parte la cortó. Entonces, a mí, porque se diga que es una comunidad de aprendizaje, cuando se está fomentando la precariedad en el empleo y el modelo autoritario, pues hay que enfrentarlo. Por mucho que se quiera disfrazar y se vista de manera idílica lo que está pasando en el centro, cuando se da orden de que no se ponen partes para que parezca que no hay problemas en el centro. Yo lo conozco porque tengo compañeros que trabajaron conmigo que están allí y entonces está fomentando que no se sancione en el centro para poder vender unos resultados y cosas por el estilo. Entonces yo no puedo compartir que el Instituto de Roces sea un modelo de nada bueno. Me parece un modelo bueno trabajar en ese barrio. Yo fue el centro donde más feliz fui trabajando, claramente, a pesar de que el trabajo nunca se acababa, porque para un profesor de servicios a la comunidad, que es mi caso, era inabarcable, pero yo disfruté en ese centro. Pero ese centro ahora mismo, pues para mí, y para el sindicato, porque tengo aquí los compañeros que llevan Gijón, etcétera, pues no es un modelo. Y luego dos cosas que te referías, que tengo que mirar el móvil porque como tiendo a enrollarme mucho, luego se me olvida. El tema de la interinidad es un problema muy gordo. Nosotros tenemos un 30% de interinos y en algunos centros pues hay años que cambia toda la plantilla.
Pongo siempre un ejemplo de un colegio en el que tuvo que abrir la limpiadora porque era la única, el 1 de septiembre, porque era la única fija en el centro. Y luego llegó el inspector al rato y el primer interino que llegó, como cuando llegas a votar y no está la mesa constituida, que te quedas allí, le dijo, tú el director. Eso está pasando en Asturias. Y la consejera de Educación sale diciendo que tenemos un 6% de interinos. Y dices, ¿un 6% en dónde? Es que no existe un centro que tenga un 6% de interinos. Hay un 35% y luego en ciertos centros se está concentrando la interinidad a niveles muy altos. ¿Esto qué genera? Unido a la elevada carga burocrática que existe en los centros, etcétera, genera el aislamiento y que cada uno haga la guerra por su lado y que estemos asistiendo pues, a una situación pues, muy difícil de hacer proyectos interesantes porque no te da la vida para hacerlo, porque el nivel que tenemos en Asturias de burocracia y lo complicado que es trabajar con las aplicaciones que tiene la consejería montadas, por ejemplo el Sauce, donde se cae el sistema de gestión, que se cae cada vez que metes los datos, que subes las faltas y se borran y tienes que volver a empezar, y todo lo que pasa, pues acaba haciendo que la gente esté en los centros aislada, cada uno del otro y haga la guerra por su parte y si están a gusto, pues a lo mejor lo vuelven a solicitar y si no, a otra cosa mariposa. Y tenemos el tema del racismo que mencionabas. Es cierto que hay un problema de formación del profesorado, porque si tienes que estar toda la permanencia que tenemos en Asturias, que es todo el horario lectivo, y luego te tienes que formar por las tardes fuera del horario y se le deniegan sistemáticamente y nunca jamás se conceden permisos para ir a jornadas en horarios de trabajo, salvo la consejera, que parece Willy Fox viajando por todo el mundo, por toda Europa y por toda España, la gente no se puede formar, porque si tienes familia, metes 30 y pico horas en el centro y luego te corriges los exámenes y luego todavía encima tienes que competir por estar en el programa HABLE para poder tener opciones de trabajo y subir en las listas de interinos y luego te tienes que formar más. Entonces, hay un problema de que una parte de la plantilla carca, conservadora, que luego hay y un problema de racismo. Pues sí, seguramente haya gente, hijo de su padre y de su madre, que sacó la plaza en una oposición y que su sensibilidad con la escuela pública es ninguna. Y yo creo que el tema de las universidades privadas va a generar que eso sea todavía más, porque va a haber un desplazamiento de clase. Porque cuando se contrae la economía y se precariza y se dualizan los puestos laborales y hay una gran bolsa de trabajo precario, las estrategias de las clases medias van a ser ir a lo seguro y coger puestos de trabajo dentro de la administración en el grupo A. Cuando se podía, pues se dedicaban solo a grupos A de nivel 28, de nivel 30, judicatura, médicos, abogacía del Estado, etcétera, pero eso va bajando. Y en la enseñanza, si se sigue fomentando que para poder ser profesor tengas que pagarte un máster de 9.000 euros en la Universidad de La Rioja, en la UNIR, o chiringuitos similares, pues habrá un montón de gente de la clase trabajadora que no pueda entrar y va a cambiar el componente sociológico y de clase del profesorado, que siempre fue mayoritariamente progresista, pero que eso está en disputa a día de hoy porque las estrategias desde que se aprobó el Plan Bolonia pues están generando un problema gordo, que es que no llegas porque te gusta la enseñanza o porque te lo merezcas, llegas porque tienes dinero para pagarte 3 máster, 2 idiomas y experiencia en la concertada porque tienes contactos y entras por ahí y eso te da la mitad de experiencia que si fuera en la pública y adelantas a un montón de gente y otra serie de estrategias que están ocurriendo en la escuela pública. Entonces, en resumen, ¿qué se puede hacer para enfrentar eso? Pues yo creo que lo primero, democratizar el tema del acceso, es decir, que no se haga mediante, o sea, que haya máster con plazas suficientes en la universidad pública, que haya becas para que te puedas dedicar a opositar y a sobrevivir mientras estás opositando, y luego hay que poner orden con el tema de la formación en esta región, que se niegan las licencias retribuidas y no se te permite ir a unas jornadas o un congreso de tu especialidad. Yo, por ejemplo, no puedo ir a un congreso de educación inclusiva, porque si son por semana, a mí no se me autoriza, ni a ningún profesor de Asturias. La consejera no para de viajar a congresos, porque dice que es muy útil. Joder, también será útil para la plantilla, digo yo, ¿no? Que nos formemos, y eso no se está permitiendo. Entonces, esto es un bucle que va a ir creciendo. Si no se permite a la gente formarse, fomentas que cada vez trabajen más horas, los aíslas y rotas la plantilla continuamente, pues llevas el tema del quemado laboral lo llevas al extremo. Y yo creo que es un problema gordo. Sí. Bien. Esto es un habitual, un clásico de ayer y hoy en la política educativa española, que son reformas a coste cero.
Entonces, se aplica la LOE, que tiene una serie de dificultades importantes porque se está intentando cambiar la forma de dar clase a través del DUA, ¿no? Del diseño universal de aprendizaje, pero sin embargo las formaciones que se nos han dado principalmente han sido cursos online de 30 horas de aquella manera. Entonces, además con una cierta precipitación en la aplicación de la normativa, pues, en el que en muchos casos se pasa de curso y no teníamos ni siquiera los materiales para poder comenzar los cursos. Entonces, ha habido una cierta improvisación, que es una costumbre también muy típica de nuestro país. Además, hay un segundo problema, que es que la LOE no ha cambiado la forma de elección de los directores. Los directores y las directoras pasan por un proceso en el que tienen que hacer un curso que tienen de dirección, que no está mal, que se profesionalice la dirección, porque a veces había gente que entraba ahí de aquella manera, pero el problema es que al final, como el curso es un embudo, como pasa con el máster de secundaria, pues pasan muy poquitos y esos poquitos son los elegibles principalmente por la inspección. Salvo que haya dos que compitan por el mismo centro, lo normal es que no haya ninguna votación. Por tanto, los coge la inspección y la inspección lo que tiene interés es que no haya follones. Mientras la cosa funcione y a mí no me moleste, mejor. Entonces, eso acaba provocando otro problema, que es que no hay una falta de democracia interna. O sea, cada día pinta menos los claustros. Vamos allí a escuchar durante 1 hora y media como la dirección tiene una decisión tomada. Ya está, pues se dice más o menos, lloramos más o menos, pero la cosa queda ahí. Y luego, evidentemente, la participación de las familias ha ido decayendo. Por lo mismo, si no hay democracia interna, entonces el consejo escolar van 4. Evidentemente, a clase, centros con mayor nivel de capital cultural, pues vienen más los padres. Centros con menos, pues no viene ninguno o te viene prácticamente casi ninguno. Entonces se acaba generando donde además ya hay una decisión tomada por la dirección y van allí simplemente a refrendarla. Entonces se produce un simulacro de democracia. Ese es el problema de fondo. Entonces, ¿eso que va generando? Que los profesores se vayan convirtiendo, se vayan transformando en trabajadores de la enseñanza. Ya dejan de tener ese rol de garantes de la democracia y de la participación dentro de los centros a convertirse simplemente en una persona que viene, ficha a las 8:15 y se va a la hora que tenga, a la hora que tenga que irse. Entonces, evidentemente, falta formación, eso está claro. Y los grandes problemas que tenemos nosotros es cómo conseguir sostener a tanta diversidad y a tantas dificultades sin una misma formación. Entonces, la verdad que el máster de secundaria deja mucho que desear, porque es una especie de CAP reformado. Y es el CAP, pues, el gran nivel que tenía aquello. En fin, entonces hace falta una reforma profunda del sistema y otra cosa es que hace falta más plazas. Lo que tú no puedes estar haciendo es que quien pueda entra con muy buena nota para entrar en el máster de secundaria o quien no, que pague 9.000 euros a la UNIR o otra empresa privada para poder comprar el título. Entonces esto es lo que en el fondo no tiene mucho sentido porque acaba generando lo que dice él. Si ya en general la tendencia es más bien conservadora dentro del cuerpo de enseñanza, ya evidentemente si además pagamos, pues lo que estamos generando es un seco más grande. Ya la cantidad de ingenieros y arquitectos que han desembarcado la educación a partir de la crisis del COVID ha sido brutal, ¿eh? Porque no hay gente de matemáticas, entonces entran a raudales, matemáticas, dibujo técnico, etcétera, etcétera, con una ganas de dar clase de la hostia. Es las cosas como son. Pero bueno. Sí, nada. Y como una referencia a Jardín de Cantos, que se me olvidó decirlo, nosotros, yo quiero matizar, no estamos en contra de las comunidades de aprendizaje. Que puse el ejemplo, pero es que lo de Roces es otro lío que no tiene tanto que ver con comunidades de aprendizaje como con dos cosas, que es la mercantilización y la irrupción de sector privado dentro del aula, cuando debería ser una mayor dotación de profesorado especialista que la que afrontará esa situación. Pero, por ejemplo, el caso del Virgen de las Mareas, del Jardín de Cantos en Avilés, nosotros ya hace 6 años, 7, cuando el anterior intento de cierre lo rechazamos, intentamos frenarlo y se logró frenar. Y ahora estamos apoyando el proceso de lucha de la comunidad educativa para frenar lo que se está haciendo. Que para los de Gijón que no estéis al tanto, allí ese colegio es un centro, lo que llamamos un centro gueto. La administración tenía ganas de cerrarlo. Si lo cierra en ese distrito, quedarían 3 concertados, 2 de ellos elitistas, entre ellos el Santo Ángel, que es uno de los 2 colegios más elitistas de Avilés. También está una cooperativa vinculada a cristalería, a San Gobén, que tiene muy poca ya matrícula, y luego otro concertado. Entonces ellos están intentando cerrarlo, pero de cerrar el único público queda fatal, ¿no? Porque cerré el único colegio público y con la alcaldía del PSOE en coalición con, hay que decirlo todo, con Izquierda Unida y Podemos, queda fatal.
Entonces, ¿qué es lo que hacen? Desahuciar de su propio colegio al colegio y meterlo en una escuela infantil de mala manera. No se puede desplazar uno por el centro, por dentro del centro, tienes que subir por una rampa al lado, no tiene posibilidad de crecimiento porque solo va a tener 3 aulas, entonces hacinan allí a la comunidad educativa, el comedor van a tener que comer a turnos porque no caben todos, una parte de un pasillo se tapia y sin ventanas ni nada va a ser el aula de informática, y la salida de incendios, como tiene que ser la escuela infantil por ley, por decreto, y el colegio público tiene que ser 2 edificios distintos, pues se tapió también y no se puede pasar por la salida de emergencias. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Llevarse a los críos del colegio, los que puedan, y los que no, pues aquello quedará primero con 25, luego con 20, luego con 15, y la consejería habrá conseguido que se cierre solo. Y eso es lo que está pasando en parte con el Colegio Público Virgen de las Marías, que llevan intentando cerrar pues, desde el gobierno de Javier Fernández y que hemos logrado pararlo hasta ahora. Este es el golpe más duro que se le dio al cole. Primero lo que hicieron fue llevar el Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte al mismo edificio, y luego llegaron a la conclusión de que, claro, no pueden estar los alumnos menores y de infantil y tal con el alumnado mayor de edad. Entonces, en vez de volver a llevar el CIF del deporte a otro lado, lo que hacen es cargarse el Virgen de las Mareas, que es lo que quieren hacer realmente, y que en ese distrito ya no haya un colegio público. Lo que harán será reconfigurar los distritos y designar otro colegio público más lejano, para no vulnerar el derecho a la educación, a la libertad de elección de centro de las familias de la zona. ¿Qué va a significar? Y eso está claro, si el alumnado gitano, las familias gitanas, hay un problema de absentismo histórico, y cuesta que lleven a los críos a la escuela, entre otras cosas porque la escuela los rechaza, y en vez de poner facilidades, les pones el colegio en vez de a 50 metros, a 2 kilómetros o a 1 kilómetro, pues lo que va a generar es que haya más absentismo y que se pierdan por el camino. Primero intentarán ir a los colegios concertos de la zona, pues cuando en el Santo Ángel los 5 o 6 que le toquen digan que no le van a pagar 100 euros o lo que cobra ahora el Santo Ángel, que lo desconozco, pues empezará toda la artimaña de hacerle sentir mal para que se vayan al público, y al público no irán porque está a una distancia mucho más superior, y joder, para que te acaben expulsando al crío cuando lleve 15 días allí, pues no lo llevo. Y entonces van a volver a fomentar un problema de integración del alumnado gitano de la zona. Yo lo veo clarísimo. Es así. Y es muy grave porque lo está haciendo el partido, o sea, lo está haciendo la izquierda en esta región. Y luego, bueno, pues también a nivel sindical, pues algunos estamos intentando luchar acompañar a la comunidad, y estamos muy de acuerdo con que ese centro fuera, por cierto, que fuera una comunidad de aprendizaje, pero nos sentimos también muy solos en la parte sindical porque somos 5 sindicatos con representación en Asturias, y sí, alguno dijo que yo apoyo, pero son gritos en el cielo y en la tierra son actos, que decía el poeta, y los actos no están. Falta esa parte. Entonces, bueno, pues a ver si logramos frenar ese envite, y ya veremos cómo podemos hacer para que el Virgen de las Mareas pueda crecer. Quizás pase por buscar familias activistas que lleven allá a los críos y que sean de clases sociales acomodadas, para que la administración tenga miedo a darle la estocada final al Virgen de las Mareas. Lo que no podemos permitir, permíteme que te diga, es que el otro día cuando nos concentramos, que estaba comisión desde el compañero aquí, instrumentalicen ese conflicto los partidos como Vox o el PP. Yo misma pregunté dónde estaban los sindicatos, el resto de los sindicatos, porque como tú bien dices, ese problema viene de antaño. En comisiones, que yo sepa, acaba de entrar en ese problema. Bueno, yo no lo sé. Yo te digo que estuve en el diagnóstico comunitario en Aulés en el año 90, y os tengo que decir que me alegré muchísimo el otro día cuando os vi presentaros allí, porque es de gran ayuda, ¿vale? Pero, como tú dices, las cuestiones de la segregación vienen derivadas de políticas educativas y municipales, socioeducativas. No es algo que se presenta en un momento. Y bueno, no quiero polarizar la palabra, que seguro que hay otras personas que quieren intervenir, pero sí me gustaría luego personalmente matizar algunas de las cosas que estoy escuchando aquí que me parecen problemáticas. Sí, bueno, yo solo por decirte una cosa y acabamos el diálogo y hablamos en la cámara. Pues en el buscador CCO Virgen de las Mareas, vaya, ahora me acaba de saltar aquí el spam. Y la primera nota que me aparece es
Comisiones Obreras critica que la Consejería de Educación no apueste por el Colegio Público Virgen de las Mareas, Europa Press, 22 del 1 de 2019. Esta es una de las que encontré. Quiero decir, nosotros llevamos bastantes años luchando por el Colegio Público Virgen de las Mareas. No desde los años 90, bueno, yo lo desconozco porque en los años 90 estaba en el cole, en mi cole de alumno, quiero decir, pero desde luego que desde la década pasada, que es el tiempo que yo llevo en el sindicato al frente, siempre que ha habido problemas en el Virgen de las Mareas, hemos estado allí. Y en 2019, esta nota de prensa, que es una de las que mandamos para evitar el cierre del colegio, y tuvo bastante efecto porque al final en campaña electoral les empezamos a dar mucha caña y se echaron atrás. Quiero decir, estaba programado el cierre directamente. Y nosotros no hemos instrumentalizado nunca el tema del Virgen de las Mareas porque solo aparecemos y desaparecemos cuando es necesario aparecer para hacerlo. Y luego muchas veces en consejería, en reuniones bilaterales que pedimos que no trascienden, somos como el cobrador del FRAC, con los recursos para el Virgen de las Mareas, para el Pablo Miaja, para el Colegio Público San Pedro de los Arcos y otros colegios que hay por ahí en situaciones difíciles, y podéis, si tenéis ocasión, preguntarle al director general de personal docente el acoso al que le sometemos cada año, por ejemplo, para que dé la comisión de servicios de la jefa de estudios del San Pedro de los Arcos. O sea, somos peor que el cobrador del FRAC para garantizar que esos colegios sigan adelante con el personal que tienen que seguir. Y eso y no trasciende, ¿eh? Nosotros no lo decimos por ahí, ni sacamos pecho, ni sacamos notas de prensa. Intentamos hacer un trabajo por debajo y aunque no se vea, pero que consiga los objetivos de ayudar a estos centros a sobrevivir y a intentar cambiar su situación. Pero nunca jamás hemos instrumentalizado nada. Y es más, si tenemos que ir nosotros no sacamos pecho de decir que no vamos con la bandera a las concentraciones a los centros. El objetivo no es lucirse comisiones, es conseguir que sigan abiertos, y eso lo tengo, vamos, lo podemos demostrar. Y esto que te digo, de que llevamos bastantes años, porque notas de prensa por ahí cuando hizo falta se sacaron siempre. También el Virgen de las Marías fue cambiando de profesorado por la rotación y por los interinos, y hubo veces que no pudimos, hubo veces que estuvo gente nuestra allí trabajando y nos llegaba más información, otras veces menos, pero bueno, más o menos lo tenemos trabajado. Una pregunta que cortamos. ¿El qué? Una pregunta que cortamos. Sí, nada. Una pregunta más, porque a Pedro le compramos el billete de vuelta a Sevilla en avión por aquello de que saliera barato a las 4 de la tarde y no lo queremos mandar sin comer. Claro. Que no se queje que no lo mandamos en alza por la ruta. Vale, podría ser peor, o en burro, pero bueno. Echarle la siesta en el avión, no veo otra. Ovidio. Bueno, pues si gastéis un montón de cosas, que yo desde luego en mi humilde práctica como docente las experimento cotidianamente, y para afrontar el debate me gustaba señalar, yo dos. Una es la sensación que tuvimos de manera generalizada del profesorado de que cuando se debatió el cambio legislativo, la aprobación de la LOE, aparte de todo ese planteamiento mercantilista, profundamente neoliberal que estaba en el trasfondo, había una gigantesca ficción, es prescindir de todo lo que estabais detallando, que son factores estructurales que inciden en las condiciones en el centro, los recursos materiales, la formación que tenemos en el profesorado para tratar las diferentes problemáticas. Todo eso se ponía en suspenso, y de lo que se hablaba sistemáticamente era de que supuestos cambios en la metodología docente inmediatamente iban a resolver, iban a hacer que se evaporasen los problemas educativos. Y la realidad, al menos lo que yo experimenté, es que lo único en lo que se tradujo esta ley es en toda una serie de dudas metódicas acerca de cómo narices se aplica la evaluación cuando llega la Junta de Jueces. Llega la nota desglosada, en algunos sitios lo que se hizo es un programa informático que ya te la desglosa él. Eso por un lado. Y luego, la experiencia que yo tengo, yo trabajé tanto en centros de difícil desempeño como en centros donde había capas medias combinadas con un alumnado rural. Y la sensación que tuve en ambos es que aparte de los problemas sociales, de la condición social del alumnado, lo que hay es una concepción de fondo donde la educación es una guardería, es un almacén de guajes
Y el tema de que aprendan o no, que desarrollen un nuevo conocimiento, la sensación que tenemos es que, o al menos la que tengo yo en mi círculo, es que eso es totalmente secundario. Lo que importa es que vayan pasando y que luego en la estadística computen como gente que no abandonó el sistema y que se sacó el título. Y hay un problema grande en la ESO, en buena parte de los grupos, para poder dar clase, y entiendo que eso incide también precisamente el papel que tiene la educación como el método de cohesión social, porque tú si en determinados barrios es imposible que puedas aprender nada, al final parece que los problemas de la exclusión social, el pagano es el alumno de extracción social baja que no puede permitirse unas clases de apoyo y que está en un entorno donde no se puede dar clase, donde es muy difícil aprender nada y encima viviendo situaciones de violencia. Yo también lo viví como profesor de alumnado, bueno, pues con una historia personal muy problemática y te los metían con niños más pequeños, bueno, tenías que terciar en situaciones que eran muy escabrosas. Pues simplemente esas dos cuestiones. A ver, la ley tiene una parte muy interesante, precisamente hablando de segregación escolar. Es que por primera vez se incide, de hecho tiene un montón de párrafos hablando sobre la segregación escolar. La cuestión, ¿cuál es el problema de estas cosas? Que una cosa es lo que ponga la ley y otra cosa es lo que aplica a las comunidades autónomas. Una parte importante de las comunidades autónomas, como la región de Murcia, la Comunidad de Madrid, etcétera, han hecho decretos posteriormente para modificar aspectos de la LOE que, si fuese un gobierno del Partido Popular, estarían ya en el Constitucional y actualmente estarían anulados. Pero como el problema que tenemos a Pilar Alegría actualmente como ministra de Educación, que podría haber sido ministra de Educación o de propaganda o de la JONS, porque el caso es que no sabemos muy bien qué hace dentro del ministerio, más allá de ser la futura candidata a la Comunidad de Aragón. No tiene ningún interés en aplicar la ley ni desarrollarla. Esto es una cosa que se aprobó en el gobierno anterior con CELA, y en cuanto CELA empezó a chocar con la concertada, se la eliminó por completo de la oposición, teniendo en cuenta que CELA también tiene sus cosas. De hecho, nada más entre la ministra, echó a todos los redactores de la LOLOR, empezando Xavier Martínez Elorrio, todos los directores generales, todos a la calle. Entonces, la modificación, o sea, la ley tiene aspectos interesantes en cuanto al punto de vista metodológico, no te fuerza a llevar ningún tipo de metodología. Es verdad que la parte más complicada, con diferencia, son los criterios de evaluación, pero bueno, al final son ponderados. Si tú calculas el criterio de evaluación, eso te lo hace un programa informático. Es verdad que la educación necesitaba cambios metodológicos, sobre todo para determinados tipos de alumnado. Tú puedes dar una clase magistral en el momento en el que hay silencio, pero clases magistrales como yo doy clase con un alumnado disruptivo, pues es muy complicado porque se produce una interrupción constante. Entonces tienes que buscar fórmulas alternativas para intentar captar la atención de esos alumnos, que son difíciles porque muchos de ellos tienen situaciones muy complejas en casa y en el fondo los alumnos son las víctimas de sus circunstancias, no son en el fondo en general víctimas, no son realmente los ejecutores de todas estas historias. Y igual que tú has tenido experiencias, yo he trabajado en un déficit de desempeño y lo que me encontraba de fondo, pues te puedes imaginar, ¿no? Las dramas familiares, inclusive en centros que no eran déficit de desempeño. Digo déficit de desempeño de verdad, de los que no es porque están muy lejos, sino porque el alumnado que estamos atendiendo es un alumnado muy complicado. Ahora, yo no despreciaría esta ley en particular por completo. El problema son, en el fondo, la aplicación práctica de esta historia. Sinceramente, la LOMCE teníamos una cosa que se llamaba los estándares de aprendizaje y eso era una cosa insoportable porque básicamente le estaba diciendo al profesor punto por punto qué es lo que tenía que dar. No se podía salir de los estándares de aprendizaje, teóricamente. ¿Qué es lo que pasaba en los centros? Pues lo mismo que está pasando con la LOMLOE, que como el profesor no lo aplica por completo, pues a cada cual que haga su guerra. Que eso es la táctica estrella desde la LOCSE en adelante. Pero el cuerpo general de la ley sigue siendo el mismo. El LOCSE, LOE, el LOMCE, LOMLOE, sigue siendo el mismo cuerpo de ley. Estructurado de la misma manera, con los 4 cursos correspondientes por nivel y todas esas historias. Eso no ha cambiado. El problema de fondo son otras corrientes de fondo, que son la FP privada, la universidad intentando entrar por un lado y por el otro, qué hacemos con los alumnos dificultosos, las comunidades autónomas boicoteando la ley. Esa es la cuestión, la batalla que hay de fondo. Porque en el fondo la batalla educativa siempre ha sido una batalla cultural. Una batalla cultural y política. Es la razón por la que nunca va a haber un gran pacto educativo como pudo haber en Francia en los años 60 o los años 70, que no hay en la actualidad. ¿Por qué? Porque es el campo de batalla político principal. Y el segundo problema es un partido socialista que en el fondo es siempre muy cicatero en este asunto. Desde los años 80 que le montaron la huelga a Mitterrand, cuando le metió mano a las escuelas privadas y concertadas que habían estado en Francia, el Partido Socialista ha decidido que mejor no tocar el avispero de la educación, que se te cabrean los padres y ahora vamos a ver quién gana las elecciones. Entonces ahí es donde tenemos el problema principal. Además de que es evidente
de que vienen corrientes de Europa, las estamos asumiendo sin mucha crítica, sin mucha historia. O sea, la competencia digital de aquella manera, en fin, esas son cuestiones que habría que debatir. Pero también es cierto que el profesorado en general lo que actualmente es una desidia, una mezcla entre desidia, cinismo y abulia, que tampoco ayuda a que haya una contestación dentro del propio cuerpo docente. Que también tenemos que hacer autocrítica, en mi opinión, porque el problema es que nosotros tenemos a ser, sobre todo desde la 11, un cuerpo educativo que tiende siempre a estar criticando a todo el mundo, ¿no? El locus externo, la culpa de los padres, de la administración pública, de los móviles, del sun corda. Pero luego estamos mirando qué tipo de actividades estamos realizando nosotros en el aula, estamos mirando qué tipo de cosas estamos haciendo. Pues ya algunos sí y la mayor parte no, porque estamos en la supervivencia. Entonces ahí son cuestiones que, bueno, que habría que intentar reflexionar y darle una vuelta. Bueno, yo suelo añadir una cosa, un matiz, Pedro, pero esto lo vamos a debatir en otra cosa que hagamos en el futuro. Pero a mí sí me parece que el currículum de la LOMLOE, cuando uno lo coge y se pone a estudiarlo un poco sistemáticamente, supone un problema, y lo voy a decir claramente, de cercenamiento de la libertad de cátedra del profesorado cuando se asume que una de las tradiciones en la formación docente, que es el modelo tecnicista, que es el de la LOMLOE, es la manera de enseñar. Y entonces se impone el diseño universal de aprendizaje, en teoría, lo medio imponen, que no es universal y que sigue siendo exactamente, o sea, que es una metodología que se diseña externamente y que se tiene que aplicar de manera mecánica. Y, y eso es imponer un modelo que es tan legítimo como el modelo tradicional academicista o como el modelo de la escuela crítica, que es el que defendemos otros, etcétera. Pero se ha impuesto por ley por primera vez en este país un modelo de enseñanza a los docentes, cercenando la parte de libertad de cátedra que deberían tener para adecuar la manera de enseñar a cada grupo o a cada centro o como mejor creen ellos que pueden enseñar. Y eso es una manera de considerar que, o sea, es una visión de que el profesorado no sabe, o sea, que el problema de la enseñanza es el profesorado, que es lo que piensa el Partido Socialista. Y entonces se reduce todo a una cuestión didáctica de el cómo enseñar cuando en la enseñanza operan factores sociales, a factores políticos y factores culturales y de otros tipos y sociológicos. No se reduce todo a la metodología de enseñanza. Y esta ley reduce todo a una cuestión metodológica. Entonces yo creo que el currículum de la LOMLOE, con independencia de que en algunos aspectos tenga avance respecto a lo que quería hacer el PP, por otro lado, hay graves retrocesos y en especial otro que no había señalado, pero que es la mercantilización de los contenidos. Se fomenta el espíritu emprendedor desde los 3 años. Por poner un ejemplo, no estábamos en contra del adoctrinamiento y de la religión en las escuelas. La nueva religión es el emprendimiento. Y eso se está haciendo desde el Partido Socialista. Si el PP se atreve a cercenar la libertad de cátedra al 11 y a meter el emprendimiento estos 3 años, yo creo que arde el país. Bueno, le hicimos un montón de huelgas. Y yo ahí, la LOMLOE no le acabo de ver la parte positiva. Un poco menos de derechas que la LOMCE, pero para mí es un despropósito también. Lo dejo ahí y ya tendremos que hacer un debate sobre estos temas más profundo cuando hagamos algunas jornadas que solemos hacer de más de un día. No sé si Claudia quiere añadir alguna cosa. No, nada más. Muchas gracias. Pues gracias a todos por haber venido y levantamos ahí la sesión.